Gloria a Dios. Sí les rogaría, hermanos, antes de comenzar, que prestaran toda la atención, ¿vale? Evitemos distraernos, hablar con nadie, sacar caramelos para comer, sin nada de eso. Este tiempo es para el Señor y debemos entregarse en toda su plenitud. Amén. Gloria a Dios. ¿Tienen su Biblia? Josué, capítulo 24. Amén. Muy bien, manténgala bien abierta y en breve vamos a leer unos versículos que le diré. Antes, como siempre, présteme esa atención. Josué, capítulo número 24. En esta tarde quiero compartir una palabra con ustedes que he titulado Consagrándonos a Dios. ¿Ven? ¿Creen ustedes que es importante consagrarse a Dios? Amén. Claro que sí, es un llamado que encontramos en la palabra, que debemos vivir de una manera consagrada delante del Señor. Y si la palabra nos pide esto, es que podemos hacerlo. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de vivir de una manera consagrada a Dios. Esto no es algo para 2 o 3 personas privilegiadas, sino para todos los creyentes en Cristo Jesús. Tú puedes ser un hombre y una mujer verdaderamente consagrados al Señor. Y esa debe ser tu meta y mi meta en esta vida. Y quiero hablar en esta tarde justamente de eso y tomando como referencia la vida de Josué. Yo sé que la mayor parte de ustedes conocen o han leído la Biblia acerca de Josué. La palabra nos habla de que Josué fue el ayudante de Moisés durante mucho tiempo. ¿Lo sabían, verdad? Digamos que él fue como su mano derecha en todo momento y ahí estaba al servicio de Moisés constantemente. Josué también fue uno de aquellos 12 hombres que Moisés mandó a inspeccionar la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Josué fue el general del ejército de Israel. Era aquel hombre que salía al frente del ejército para batallar en el nombre del Señor contra los enemigos del pueblo de Israel. Josué también, posteriormente encontramos que a la muerte de Moisés, nos dice la palabra que Josué fue el sucesor de él. Y él tuvo el gran encargo y la responsabilidad de guiar al pueblo. ¿Guiarlo a dónde? Guiarlo a la conquista de Canaán. Guiarlo a tomar esa tierra prometida que ya Dios había dado. Y él fue el encargado de guiar al pueblo, de conquistar esa tierra y de repartirla en heredad. Y saben, hermanos, esto no fue una tarea fácil para él. No lo fue. Y si bien es cierto que su vida por completo estaba marcada por el éxito y el respaldo de Dios en cada momento, dice la palabra, no hace falta que usted lo busque para que no pierda esa cita, pero en este mismo libro de Josué, del capítulo 1, dice la palabra, en el versículo 3, dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisar la planta de vuestro pie. Dice el 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y escuche bien lo que dice el verso 5, chicos, siéntense y no se estén levantando. Dice el verso 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ¿y qué? Ni te desampararé. Vemos aquí, hermano, había una promesa, había una garantía de parte de Dios, que Josué contaba con la ayuda y con el favor de Dios. Por eso digo que la vida de Josué estuvo marcada por el éxito y el respaldo de Dios, pero también estuvo marcada por el dolor en muchos momentos. Josué experimentó dolor, quebranto. Josué tuvo que luchar. Josué sufrió decepciones muchas veces. Josué se fatigó también en más de una ocasión. Josué tuvo que hacerle frente a la oposición también, que a veces se encontraba, no solamente de los enemigos, sino aún del pueblo de Dios. Pero si hay algo que tenemos que resaltar, es que hasta el último momento, Josué fue un hombre fiel a Dios en toda su vida. Amén. Y eso es algo digno de admirar de este hombre, su fidelidad y compromiso y consagración a Dios. Pero ¿sabe qué? Llegando al final de sus días,
Y Josué, vivió 110 años, un chiquillo. Llegando al final de sus días, nos dice la palabra que él convoca al pueblo, a todo Israel, lo convoca con un propósito. El propósito era animarlos y exhortarlos a que vivieran de una manera entregada totalmente a Dios. Esa era la idea. No solamente lo hizo una vez, sino varias ocasiones, pero esta era su última ocasión. Él se daba cuenta que sus días estaban llegando al final y él llama a todo el pueblo, les dice: vengan acá. Y él comparte una palabra de parte de Dios para ellos. ¿Y saben qué? Esta actitud deja ver algo importante en la vida de este hombre, y es que fue un líder responsable hasta el último momento. Fue un hombre consecuente hasta el último momento. Él quería tener la garantía que aún después de muerto él, el pueblo siguiera al Señor, siguiera sirviéndole a él en todo momento. Y esto es algo digno de mirar en la vida de este hombre. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, nos habla de esas palabras, parte de las palabras que Josué habló con el pueblo en aquella ocasión cuando lo convocó. ¿Lo tienen? Bien, dice la palabra: ahora pues, verso 14, temed a Jehová y servidle con integridad y de verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy entre sus lugares, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Tremendas palabras de este hombre llegando al final de sus días. Ahora quiero resaltar algunas cosas importantes de las cuales nosotros podemos aprender, y es algo aplicable para nuestra vida hoy en día si realmente nosotros queremos consagrarnos al Señor. Lo primero que hace Josué es que convoca al pueblo y le hace un llamado a la consagración. Él llama a todo su pueblo, y debemos interpretar este llamado no como una iniciativa personal de Josué. No es que él estaba aburrido y dijo un día: bueno, voy a convocar a la gente para hablar con ellos. Eso no fue así, hermano. Esta iniciativa de parte de Josué se fundamenta en que Dios incitó, movió, empujó su corazón para hablar por medio de su siervo, para traerle a ese pueblo, el pueblo de Dios, una palabra de parte de Dios. Y desde el capítulo 24, versículo 1 en adelante, Josué hace un resumen de toda la trayectoria del pueblo. Él comienza a hablar y le dice: ustedes recordarán que Dios llamó a nuestro padre Abraham para hacer de él una nación grande. Él les recuerda el tiempo de esclavitud que vivieron en Egipto. Y en ese resumen, Josué les recuerda también que con mano poderosa Dios los libró de Egipto. Y estuvieron en el desierto, vagando por el desierto durante 40 años, hasta que llegaron a conquistar aquella tierra de Canaán. Tierra que estaban disfrutando en ese momento, una tierra que fluía leche y miel, dice la palabra, una forma simbólica para decir que era una tierra buena, una tierra eterna. Él hace todo este resumen, pero por medio de ello, ¿sabe qué está tratando de decir Josué? Josué está tratando de recordarles, tratándonos se lo recordó. Por medio de todos este resumen de la historia del pueblo, estaba haciendo entender que si estaban allí, que si estaban disfrutando la bendición de Dios, se debía a la fidelidad, a la protección, a la provisión y al amor de Dios hacia su pueblo. No es porque ellos fueron unos grandes guerreros, no porque ellos fueron gente muy inteligente que lograron zafarse de Egipto. No, no es así, hermano. Josué está recapitulando toda la historia del pueblo para decirle: Dios ha sido fiel con nosotros, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha dado la provisión, Dios nos ha protegido en todo momento. Amén, hermanos. Eso era lo que trataba de decirle Josué al pueblo. Y luego les dice que estas razones eran más que suficientes para que él le hace un requerimiento a todo el pueblo en nombre del Señor.
dice, teman a Dios y sírvanle. Es lo que nos dice la palabra. Ahora pues, temed a Jehová y servidle, dice la palabra. Y quiero parar a reflexionar en esto por un momento. Lo primero que le dice de este requerimiento, de lo que le pedía al pueblo, es teman a Dios. Y hermanos, ustedes saben a estas alturas, y si no lo saben, se lo digo, temer a Dios no está hablando acerca de miedo, ¿vale? No le está diciendo al pueblo, ténganle miedo a Dios. Esa no es la idea. Es más, la palabra una y otra vez constantemente lo llama a no temer a Dios. Perdón, a no temer, a no tener miedo. A temer a Dios sí, pero en el sentido de respeto. ¿Me entienden? Temer a Dios en la palabra significa respetar a Dios. ¿Y saben qué, hermano? Tristemente, y lo digo con tristeza, el temor y el respeto a Dios es uno de los temas más importantes de las Escrituras. Y sin embargo, es uno de los que pocas veces se habla de ello. Se habla mucho de bendición, se habla mucho de prosperidad, se habla mucho de Dios, dame esto, dame lo Dios tengo fuerza, y todo eso está bien, hermano. Pero qué pocas veces hablamos de la necesidad de respetar a Dios en nuestra vida, de tener su temor en nuestros corazones. Esto es algo muy importante, hermano. Respetar a Dios es reconocer quién es Él y lo que representa. Dios no es cualquier cosa. Dios no es una idea teológica, hermano. Dios no es una fuerza invisible que está por el espacio o en el universo tratando de hacer algo con nosotros. Dios es real y está vivo, hermano, y está en medio de su pueblo, dice la Escritura. Decimos amén. Y Dios nos llama, hermano, nos llama a que lo respetemos. ¿Y sabe qué? Esto debe ser una actitud continua en nuestras vidas. En el libro de Deuteronomio me gustaría que buscasen, por favor, Deuteronomio capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra en el versículo número 10. Deuteronomio 4, verso 10. Sé que hace calor, hermano, pero aguanten un poco, por favor. Versículo 10. Hermanas, si me pueden poner una ayuda, te lo agradezco. ¿Lo tienen? Deuteronomio capítulo 4, verso 10, dice la palabra: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, Dios está hablando a Moisés, dice, cuando Jehová me dijo, reúne el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, y dice, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Esta palabra que Dios le dio a Moisés, mira, reúnen al pueblo, vamos a enseñarles las palabras para que ellos entiendan que deben respetarme todos los días que vivan sobre la tierra. Y tal vez alguno me diga, bueno, sobre el Antiguo Testamento, hermano, esa idea se confirma no una, sino muchas veces en el Nuevo Testamento. La idea del respeto a Dios en toda la palabra está. Y en la Biblia encontramos que Dios tiene promesa para aquellos hombres y mujeres que realmente tienen esa actitud de respetar a Dios, de considerar a Dios en su vida. El Salmo 112 y 118 dice, bienaventurado el hombre que teme a Dios. Lo que está diciendo la palabra en ese pasaje es que hay un estado de dicha, de bendición, hay un estado de favor de Dios para aquel que respeta a Dios en su vida, para aquel que teme a Dios en su corazón. ¿Me están entendiendo, hermanos? El Salmo 34 dice que Dios protege y defiende a aquellos que le temen, que su ayuda está cercana, que su misericordia está sobre aquellos que le temen también, dice la palabra. Y dice la Biblia también que Él se complace, Dios se deleita con aquellos que le temen a Él, hermano. Es importante el respeto a Dios en todo momento de nuestra vida. Cuando el temor a Dios se desarrolla y forma parte de ti, tu forma de vivir cambia. Hay personas que teniendo aún la oportunidad de hacer algo desagradable, y cuando digo desagradable estoy hablando de pecado, hay personas que dicen no. Y no porque a lo mejor no tenga ganas o no le guste hacer eso, sino porque hay temor de Dios en su corazón y dice, yo no voy a hacer tal cosa.
¿Me están entendiendo, hermanos? Igualmente hay cosas que sí hacemos, como venir a su casa, como adorar su nombre, porque hay temor de Dios en nuestro corazón. Cuando una persona tiene temor de Dios en su vida, su forma de vivir, su forma de tratar a los demás, aún su forma de pensar cambia, porque está condicionada por ese temor y por ese respeto a Dios. Y hermanos, eso se nota. Cuando un hombre y una mujer tienen temor de Dios, se nota en su forma de vivir, en su forma de comportarse, aún en sus palabras. Eso se nota. En una ocasión estaba Moisés, el hombre estaba saturado porque tenía tanto trabajo que casi desfallecía, dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 18. Y entonces su suegro Jetro se le acercó y le dijo: Moisés, eso no está bien. Vas a desfallecer y al final no va a servir para nada tanto esfuerzo. Y le dijo: escoge hombres de entre el pueblo, pero no escojas a cualquiera. No escojas al primero que levanta la mano y dice: sí, juega conmigo. No. Y Jetro le dice: escoge un hombre con determinadas características. ¿Y sabe qué? Entre esas características había una que decía que tenían que ser hombres temerosos de Dios, hombres que respetaran a Dios. Todo hemos leído acerca de Job. ¿Y sabe qué opinión tenía Dios de Job? Dios pensaba de Job y decía: no has tenido en cuenta, Job, mi siervo, varón justo. ¿Y qué más? Temeroso de Dios. La Biblia nos habla acerca de un hombre romano llamado Cornelio, que él estaba buscando a Dios. Él daba limosnas, hacía ofrendas y mil cosas, y era un hombre que buscaba a Dios. Y Dios se revela a su vida y le habla a Pedro para que vaya a hablar con Cornelio. ¿Y sabe qué le dice? Hechos capítulo 10, verso 1 a 22, dice que Cornelio era un varón justo. ¿Y qué más? Temeroso de Dios. Si la palabra habla de esta manera de estos hombres, es que algo se notaba en su vida. El respeto a Dios en una persona se nota, hermano. Se nota en la manera de proceder y en la manera de comportarse. Debemos temer a Dios, respetar a Dios. Está bien que usted quiera que Dios lo bendiga, eso está muy bien. Que Dios conteste sus peticiones y las mías también, hermano. Eso es correcto. Pero no nos olvidemos que Dios demanda de nosotros que seamos temerosos de hombres y mujeres que respetan lo que Dios desea. Amén. La segunda cosa que Josué le dice al pueblo, no solamente es que debían temer a Dios, sino que debían servirle, pero dice la palabra que debían servirle con integridad y ¿qué más? Y verdad. Dice la palabra en Josué capítulo 24. Servirle con integridad y verdad. La pregunta es, y presta atención, ¿por qué emplea Josué estos términos? ¿Por qué Josué no dice sencillamente: oye, ustedes tienen que respetar a Dios y servirle? Pero no fue esa la expresión. Dice: deben servirle con integridad y verdad. La palabra verdad, traducida realmente del original, es lealtad y fidelidad. Dicho de otra forma, Josué le estaba diciendo al pueblo: mire, ustedes deben servir a Dios, pero deben servirle con integridad y con lealtad al Señor. Ahora, Josué les dice esto porque él era consciente que la entrega del pueblo no era genuina y no era una entrega completa a Dios, siendo el pueblo de Dios. No era un pueblo que estaba realmente consagrado y entregado a Dios, no lo era, hermano. Por mucho que me gustara o que me gustaría decirlo que así, pero no era. El versículo 24 nos dice que ellos arrastraban ídolos paganos de cuando sus padres estaban en Egipto y que esos ídolos estaban entre ellos. No había una entrega genuina, no había una entrega total a Dios. Dice el verso 14, perdón. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad y quitar, o sea que estaba entre ellos, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Hermanos, estuvieron 400 años en Egipto. Estuvieron 40 años vagando por el desierto.
Y ya llevaban tiempo en la tierra prometida, en Canaán, en la tierra que fluye leche y miel. Ya Josué incluso estaba a punto de morir y aún había entre ellos ídolos paganos. ¿Cuántos años? Aún viendo la gloria de Dios, aún viendo cómo Dios se manifestaba en medio de ellos, y aún así ellos guardaban ese pecado, hermano, en medio del pueblo. Por eso Josué les dice: no, ustedes deben servir con integridad. ¿Saben lo que significa integridad? Sin doblez. Ellos vivían una doble vida. Aparentaban que buscaban a Dios, pero muy adentro, en sus tiendas, en sus casas, donde quiera que estuvieran, ellos tenían sus ídolos, a quienes también adoraban y servían. Había doblez en su corazón. No eran íntegros. ¿Y saben qué? Por esa razón tampoco eran fieles al Señor. Y es por eso que Josué le dice: sirvan a Dios con integridad y lealtad, o lo que es lo mismo, fidelidad. Pero esto me enseña algo importante. Cuando usted o yo no nos entregamos totalmente a Dios, no nos consagramos totalmente a Dios, es imposible que podamos ser fieles a Dios. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón está dividido. El pueblo no era un pueblo que estaba entregado totalmente y por consecuencia no podía ser fiel a Dios. Su corazón estaba dividido, hermano. Por eso Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en su camino. ¿Y quién es este hombre de doble ánimo? Santiago 4:8 dice: aquel que quiere agradar al mundo y a Dios a la vez. Y eso no se puede. Porque eso hace que tu lealtad esté dividida. Jesús mismo dijo: nadie puede servir a los señores. ¿Sí o no, hermano? Dios exige de nosotros, hermano, una consagración total. Hay personas, hay creyentes o dicen ser creyentes, que quieren servir a Dios, pero a la vez quieren seguir viviendo una doble vida. Y eso no puede ser, hermanos. No se engañen. Creyentes que quieren vivir esa doble vida, ¿saben cómo se llama eso? Eso se llama falta de integridad. Eso se llama falta de lealtad o fidelidad al Señor. Hay personas que quieren servir a Dios, pero también quieren seguir con esa doble vida, atados a vicios, gente material, gente que busca ganancias. Presten atención, por favor, ahí acá. Gente que quiere vivir de ganancias deshonestas y tantas cosas y a la vez quiere servir al Señor. Hermano, eso no se puede. Eso es falta de integridad y falta de lealtad. Eso no se puede. Dios exige de nosotros una entrega total a Él. Y esa entrega total, ¿saben cómo comienza? Con el temor, con el respeto a Él. Sé que a algunos incluso en algún momento dado les molesta que en alguna ocasión en estas reuniones digamos: oye, cuidado con esto o lo otro. Pero es que Dios requiere nuestro respeto. No estamos en un mercado, no estamos en una plaza pública cuando venimos a este lugar. Venimos a adorar a Dios. Y Dios requiere la mejor de nuestras actitudes. Dios requiere la mejor de nuestras atenciones, porque es una manifestación de nuestro respeto hacia Él. ¿Me están entendiendo, hermanos? Debe servir a Dios con integridad y con lealtad. Debemos ser más fieles a Dios que a ninguna otra persona, que a ninguna otra idea, filosofía o religión. Es Dios el que se merece toda nuestra lealtad y nuestra fidelidad. Y voy avanzando, hermanos, que Josué hace este llamado a la consagración, hace un requerimiento al pueblo, les dice que debían temer a Dios, que debían servirle con integridad, y luego los confronta con su pecado y los llama a tomar una determinación. Ellos no podían servir de esa manera. Y saben, esta no es la única vez que Dios motiva estas acciones. Elías en un momento dado dice la palabra en Primera de Reyes que convocó al pueblo en el monte Carmelo. Conocen la historia, ¿no? Y saben, para no contárselo todo, llegó un momento en esa situación en el monte Carmelo donde Elías se levantó en nombre del Señor y dijo: hoy deben
Dios no acepta un servicio que no esté motivado por la integridad y la lealtad hacia Él, hermano. Muchas son las personas que juegan al cristianismo, que creen que todo es válido, porque como Dios es amor, todo es válido, o todo está permitido, o da igual la situación en que me encuentre. Y yo te digo algo, hermano, escúchame con atención, no te equivoques, porque Dios se juega, no te equivoques. Y de la misma manera que te digo que Dios es amor y que Dios es misericordia, la palabra dice: horrenda cosa está en manos de Dios mismo, dice la palabra también, porque Él es fuego consumidor. ¿Me están entendiendo, hermano? Josué hizo una declaración y estoy terminando. Él dijo: ustedes miren a ver lo que van a hacer. Miren a ver si van a ir detrás de esos dioses que tienen escondido ahí en su casa. Como muchos de nosotros tal vez tenemos tantas cosas escondidas en nuestra vida y en nuestro corazón, que creemos que nadie sabe y vivimos esa mentira y practicamos cosas que no deberíamos practicar, pensando que nadie nos ve. Pero sabe, en un momento determinado Dios va a confrontar tu vida, y tal vez ese momento es solo. Dios confronta tu vida y te dice: quiero que te entregues totalmente a mí, quiero que seas íntegro conmigo, quiero que seas leal para mí, dice el Señor. Josué dijo: ustedes verán lo que van a hacer, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y esto habla de la determinación de un hombre que estaba seguro de lo que quería. No importa si la mayoría va por un camino, yo estoy seguro de lo que creo y de lo que quiero. Era lo que trataba de decir Josué. Si ustedes no van a servir a Dios, hagan lo que quieran, pero si no, yo y mi familia serviremos a Dios. Lo que quiero decirte con esto es que la decisión de servir a Dios es algo personal. ¿Me escuchó? La decisión de servir a Dios es algo personal. No hay excusa delante de Dios. No es que mi padre, no es que mi esposo, no es que mi esposa, no es que el trabajo. Olvídate, hermano, si tú quieres servir a Dios, tú lo vas a servir. Y tú le vas a servir. Pero hace falta una determinación en tu corazón. Hace falta realmente un deseo ferviente en tu vida. Quiero terminar en esta hora haciéndote una pregunta para reflexionar. Por favor, no me diga lo que pasa. La pregunta es: ¿hay temor de Dios en tu corazón, hermano? Pregúntate, por favor. ¿Hay temor de Dios en tu corazón? ¿Tu vida refleja el respeto a Dios? ¿O por el contrario, tú vives como te da la gana? ¿Estás sirviéndole a Dios con integridad y lealtad, o estás viviendo una doble vida? ¿Cómo es tu entrega al Señor, hermano? Cada cual debe responder esa pregunta. Yo quiero decirte que Dios te ama, que Dios quiere lo mejor para ti, que la bendición está condicionada por esa entrega total a Dios. Que si tú crees que estás disfrutando la vida por un lado y estás por otro tratando de servir a Dios, no estás disfrutando nada. Estás enredado en tus pies. Estás enredado en tu vida. En el cristianismo no vale todo, no lo vale, hermano. No se puede vivir como me da la gana y tratar de agradar a Dios, eso es inconcebible. Dios tiene su forma apartada en la palabra de Dios. Y hay que servirle, Él es el que pone las condiciones. No las pones tú ni las pongo yo. Yo te animo a que reflexiones esta tarde y te hagas la pregunta: ¿cómo estoy andando delante del Señor? ¿Realmente yo puedo decir, soy una mujer, soy un hombre consagrado a Dios? Te animo a que pienses en el consagrado. Inclina tu rostro, por favor, a los hermanos. Te ruego, por favor, que nadie se distraiga. Gloria a Jesús. Tómate, en breve vamos a terminar, pero sí te rogaría, por favor, que te digas la palabra que se ha escuchado. Gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre, Jesús.
bendiciones.